¿Sí me voy a entender? Sí, o sea, ustedes, miren, pues el examen lo van a tener ustedes físicamente ahí. De eso no hay duda. La forma en la que lo van a ir subiendo es en este orden. Ahora, respondiendo un poquito más específico a su pregunta. En la primera parte tienen 1 hora. Ahí es suficiente tiempo para que hagan una cédula de elementos reales y el costo de producción, por ejemplo. Es decir, que en la primera parte se les da tiempo holgado para que lo hagan y lo escaneen y lo suban. La hora es un tiempo máximo. Hay personas que lo terminan en 45 minutos o en 40 minutos. Lo suben y pasan a la segunda sección. No hay ningún problema. Pero en ese caso, ustedes van a tener el examen físico, pero solo van a ir subiendo las secciones en los horarios correspondientes. Entonces, yo tengo la primera sección, ya la terminé, cédula de elementos reales y costo de producción. La escaneo y la subo de una vez, porque voy a tener hasta las 3:45 de la tarde para poderlo hacer. Después que lo escaneo ya me quedo haciendo las otras secciones y así voy sucesivamente. No sé si me di a entender ahí, Rafael. Eh, Mi duda, como que no la planteé bien. Ajá. Usted lo que quiere ver en sí es el avance de la primera parte, hasta dónde Exacto. llegamos. Ajá. Ah, ya, Entregado ya, a ya, más ya, ya. tardar a las 3:45. Ajá, Después de eso ya no me puede entregar nada de esa sección. ya. O sea que en Ujú. la segunda parte voy a entregar el avance, pero por un caso, digamos que yo se me cayó el internet, se fue la señal o qué sé yo, no terminé todo lo de la primera parte y presenté una sección, digamos, no completa. Pero como le decía, eso me va a servir para mí completar la segunda parte. Me voy a llevar un poquito más de tiempo y voy a estar trabajando la primera parte en el tiempo de la segunda parte, no sé si me voy a entender. Y tal Pero, vez en la segunda parte va a pasar de que también no voy a entregar completo la segunda parte, ¿va? pero ese Puede ya es pasar eso. manejo del, mire, pues ese ya es manejo del tiempo personal. O sea, quien se tarde, obviamente, no va a entregar completo ni la primera ni la segunda. Aquí lo que se trata es que ustedes usen eficientemente su tiempo y ese es o sea, el motivo es que sea un examen secuencial. Pero digamos, usted media vez ya hizo, supongamos un ejemplo, que vienen y se les cayó el internet. Entonces, automáticamente a las 3:45 ustedes no pueden subir lo que ya hicieron, mándemelo por correo o mándemelo por WhatsApp, pero tiene que ser a las 3:45, solo la primera parte. Después se quedan con la segunda parte. En un caso extremo se les vaya la señal. Ok. Ujú. Buenas tardes. Permítame, solo vamos a ver cómo vamos con la levantada de la mano. Así vamos en el orden. Permítame. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver, Manuel Alejandro. Buenas tardes, Lick. Buena tarde. Yo tengo una duda. Si, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando así por partes, Sí. Ajá. si por X razón no logramos terminar la primera parte, pero por tal de subir el documento, nosotros lo subimos y ya estando en el tiempo de la segunda parte, nosotros la terminamos y terminamos la segunda parte, ¿se la podemos agregar en la segunda parte? ¿Es No, ya válido? no, ¿O ya no. automáticamente va a ser del criterio de que como faltó la primera parte, no va a tener buena ni la segunda ni la tercera porque no lo entregó completo? No, no es así. Mire, pues, en el caso que usted plantea es, supuestamente empieza el examen y no le da tiempo de terminar la primera parte, cosa que no es muy lógico. Va, viene y entrega la mitad de la primera parte. Va, hasta ahí llegó. Yo le voy a calificar solo lo que mandó en esa primera parte, la mitad. Ya en la segunda parte, le voy a calificar solo la segunda parte, pero si viene bien, va a estar válida esa segunda parte. Y la tercera, solo lo que viene en la tercera parte. Si está bueno, va a ser válido también, aunque haya entregado incompleta la primera parte.
siempre y cuando entregue la segunda lo que se le está pidiendo y en el horario que es, y la tercera lo que se le está pidiendo y en el horario que es. Gracias, Lick. Ujú. De acuerdo. ¿Alguien más? Adelio Salazar. Sí, y buenas tardes. Buenas tardes. Yo planteaba esta y saber si habrá posibilidad. Por ejemplo, aparece el examen y como este secuencial que una cédula depende de la otra, entonces, ¿por qué no quitar esos tiempos? Y por ejemplo, que solo diga subir tal parte cuando uno la termine, ¿verdad? Subir cualquier parte y no el tiempo, porque los compañeros o todos ya sabemos que como este no son casos, sino que es un examen secuencial que depende de cédulas unas y otras, o sea, aparecer el mismo examen y subir por partes, pero ya no con el tiempo que puso ahí. No, mira, pues ahí no es un examen secuencial, ahí es un examen normal donde le da chance. Miren, esto es por las personas que se copian, porque seamos honestos hablemos la realidad. Hay personas que se copian y eso es evidente. Nosotros como catedráticos no podemos llegar hasta donde están ustedes y ver que nos estén copiando, cosa que sí hacíamos cuando era presencial. Entonces, por eso ponemos este tipo de candados. Ahora, lo que le tiene que quedar claro a Adelio es que en la primera sección ya le van a dar todo el examen. Usted ahí lo tiene que bajar y lo tiene que imprimir. Y lo va trabajando normal, en el orden que es, porque yo no puedo hacer un costo de producción si no he hecho la cédula de elementos reales primero y ver horas fábrica, horas hombre, que se les pide en la primera sección. Es decir, ustedes desde la primera sección van a bajar todo el examen, todo el enunciado, pero lo van subiendo en las 3 secciones que yo les presento acá y solo lo que está indicado ahí. Ese sería el examen secuencial. ¿Alguna otra duda? Sí, Cristian. Bueno, en realidad lo que manifiestan los compañeros es, digamos, que no tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque, Sí, cada uno. Ajá. Porque como una cédula lleva a otra, digamos, y entonces necesitamos la cédula de elementos reales para poder realizar la otra y tal vez las Exacto. 2 células que vamos a hacer en la primera parte son esenciales para poder realizar la segunda parte, ¿verdad? Así Entonces, es. más que todo sería el manejo adecuado del tiempo para poder hacer eso, ¿verdad? Sí, miren, pues Si aquí no termino la primera parte, no voy a poder avanzar en la segunda, ¿verdad? puede avanzar, pero bueno, vamos a hacer otra vez la simulación del examen. Van a estar las 3 secciones. Voy a ingresar a la primera parte, la que ustedes van a abrir cuando nomás entremos al examen. Entonces aquí ustedes van a entrar al cuestionario. Lo vamos a abrir. Cuando ustedes lo abran, les va a salir todo el examen. Las instrucciones, la empresa, todos los datos. ¿Qué tienen que hacer? Imprimirlo de una vez o tomarle una fotografía y lo empiezan a trabajar. ¿Qué es lo que deben cargar en esta primera sección? Aquí dice, vean, la cédula de elementos estándar y reales. Esa realmente se hace en unos 10 minutos, 20 minutos. No necesita mayor trabajo, la verdad. Y una hoja técnica del costo de producción, lo más una media hora. Si ustedes utilizan bien su tiempo, esto fácil lo terminan máximo en unos 40 minutos. Y se les está dando 1 hora para esta parte. Si se dan cuenta, este es uno de los mayores tiempos para que les dé chance de hacer bien esta parte. Hacerlo tranquilo y hacerlo bien. Envían esa parte. Ustedes siguen con su enunciado, ya lo tienen ahí físico también ustedes, porque ustedes van a tener cada parte física, pero la forma en la que la van a ir entregando es secuencial. Ahora regresemos a, bueno, envían esta parte. ¿Qué fue esa parte? Continúan trabajando. Y como les digo, hay personas que terminan antes y siguen avanzando. Pueden pasar a la segunda sección, aunque si terminaron en una media hora. Cuando regresan,
se van a la segunda sección. Se van a la segunda sección. Que está acá. Y en la segunda sección van a tener su enunciado ahí en imagen o impreso. Solo van a ingresar para cargar esto, la cédula de variaciones, en este ejemplo. Y esto va a estar de 5:45 a 16, otra hora, porque normalmente la sección 1 y 2 son las que llevan más tiempo. Otra hora. Lo suben, lo envían antes de las 5 menos cuarto hasta las 16:45 y se pasan a la tercera parte del mismo enunciado que ya bajaron desde el inicio, y subiendo la tercera sección ya finalizaron el examen parcial. Vamos a ingresar a la tercera sección. Va a estar acá. Es decir, que ni es necesario que mantengan abierto siempre el cuestionario. Por eso el tema que se me vaya a la red o que se me caiga, yo no lo veo como inconveniente, porque si se dan cuenta, solo es cuando lo voy a subir, abro mi sección y lo subo en el tiempo que es. O si quieren mantener el cuestionario abierto, pueden hacerlo. Por ejemplo, aquí ya entré a la tercera sección. ¿Qué voy a subir? Solo el estado de resultados. Para eso van a tener media hora. Realmente, si fuera solo el estado de resultados, en unos 15 minutos máximo, ya lo tengo elaborado. Ahora, en cada sección van a poder subir texto, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que le gusta subir el enlace de Google Drive, pueden hacerlo, o pueden subir el archivo en PDF, como lo han hecho con los laboratorios y otros documentos. Terminan el intento, terminan sus 3 secciones y con eso estarían finalizando el examen parcial. ¿Alguna otra duda, compañeros? Licenciado, disculpe. Sí. En cada parte va a indicarnos usted el tiempo restante. Para Aquí nosotros está, tenerlo en miren. cuenta. Aquí está, 14:45 a 15:45, por ejemplo, primera parte. Solo en ese horario Pero, van por a poder ejemplo, ver ese cuestionario. De ahí se va a cerrar. Ya no van a yo me poder entrar. refiero porque como todos tenemos diferente hora, ¿verdad? En nuestros celulares o computadora. Diferente Entonces, hora. o sea, varía por minutos, entonces puede hacer que eso nos tienda a confundir un poco. Es mejor que, por ejemplo, en cada sección, usted le pudiera activar el tiempo. No, es que eso ya está. O sea, cada cuestionario ya tiene su tiempo. Si usted quiere entrar, por ejemplo, aquí a las 5:46, ya no va a poder, ya no lo va a dejar. Cada No sé si cuestionario me se lo va a va abrir y se va a comprender. cerrar. Pero mire, pues, la parte ¿Ya? que yo le digo es de que cuando, yo creo que como usted ya recibió un curso de esos y ya lo trabajó así, en la cual uno ingresa y automáticamente uno abre el cuestionario, por así decirlo, le aparece al lado derecho No, eso aquí el no. tiempo. No, aquí no. Aquí no, porque son cuestionarios con secciones. Miren, pues, para no darle largas a eso. Usted entra a cada cuestionario y cada cuestionario ya trae su horario, ¿sí? Si no entra en el horario que es, pierde. Entonces es de 14:45 a 15:45. Únicamente. Segunda sección, de 15:45 a 16:45 y así se van. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? Cada cuestionario ya trae su horario y ya de ustedes depende ir subiendo cada documento en el horario establecido.
Muy bien, si ya no hay dudas, vamos a avanzar. Les voy a presentar pantalla y vamos a entrar de lleno entonces a el tema el día de hoy. En clases anteriores hemos visto el tema de costos históricos, específicamente vimos el tema de costeo por órdenes de fabricación. El día de hoy pasamos a otro sistema de costeo totalmente diferente y es el tema de costos estándar. Solo vamos a esperar que cargue completamente la pantalla. Costos estándar. El sistema de costos estándar pertenece al grupo de costeo predeterminado. Por un lado tenemos los costos estimados o costeo histórico, que recuerdan que ya vimos los costeos por órdenes de fabricación. Es un costeo histórico y se llama costo estimado, porque cuando ya tengo la factura, la documentación, cuando ya sé cuánto pagué de materia prima, mano de obra y gastos de fábrica, entonces ahí voy registrando los costos. Ese tema fue el que ya vimos anteriormente. El día de hoy vamos a desarrollar el costeo estándar. Pero el costeo estándar es un costo predeterminado. ¿A qué nos referimos con la palabra predeterminado? Que ya hay estudios de ingeniería o ya hay análisis que me dicen, a mí para realizar un par de guantes me cuesta 50 quetzales. Tengo que utilizar tanto pegamento, tanto de cuero, etcétera. O sea, ya sé, predetermino o anticipadamente ya sé cuánto me cuesta cada material y qué cantidades voy a usar. Entonces los costos estándar se consideran que forman parte o son una de las técnicas de planeación, coordinación y control del proceso administrativo. Viendo el proceso administrativo como todo ese esfuerzo que realizan las empresas para poderse administrar y poderse gestionar. Porque imaginemos una empresa o una entidad que no tenga control de sus operaciones. Entonces los costos estándar sirven para eso. Si yo ya coloco un estándar o una receta, se le llama también, o ya tengo un modelo de cuánto debo gastar, pues sobre eso me tengo que acoplar a eso e ir verificando que si yo digo que me va a costar hacer un artículo 50 quetzales, después que pase el proceso productivo, yo verifico. Yo presupuesté 50 y costeé 50, perfecto, estoy en el estimado. O si es más o si es menos también. ¿Qué significa entonces el término estándar? El término estándar se puede interpretar como mejor método, mejor condición o mejor conjunto de detalles que se puedan idear en un momento determinado, tomando en consideración todos los factores restrictivos. Es decir, que es una receta. Yo ya sé que para poder, por ejemplo, elaborar una almohada o un mueble, yo ya tendría que saber cuánto material tengo que usar y qué precio voy a obtener. Pero todo eso es de forma anticipada. Y también se dice que el costeo estándar es una medida de la eficiencia, porque
Si nosotros tenemos un presupuesto o un estándar, me tengo que acoplar a eso. Es como cuando uno hace un presupuesto y uno dice, yo presupuesto que en el mes voy a gastar de gasolina 500 quetzales. Entonces yo me tengo que alinear a ese gasto. No me puedo salir de ahí. Eso ya es un estándar para mí. Similar es en el sistema de costeo estándar. El sistema de costeo estándar, dependiendo del tipo de industria o de negocio, que son muy variables, porque recordemos que a nivel mundial o a nivel nacional hay industrias del acero, del calzado, de combustibles, en fin, todo un abanico de sectores económicos de empresas que bien pudieran trabajar tal vez algún sistema de costeo estándar, pero tal vez lo pueden trabajar por órdenes de producción o costos por proceso. Estos dos temas ya los hemos agotado en clases anteriores y se dice que el sistema de costos estándar generalmente se utiliza en empresas que utilizan costos por procesos, o sea, producción masiva. Ponemos el ejemplo de Coca-Cola. Es más fácil implementar un sistema de costo estándar allí porque van a fabricar la misma Coca-Cola a gran escala. Y al fabricar la misma Coca-Cola van a saber qué materiales de forma anticipada pueden saber cuánto tendría que costar la materia prima y qué cantidades debería usar. Por eso se dice que el costos estándar se acopla más a los sistemas de costo por procesos. El costo estándar entonces nos va a indicar cuánto cuesta un producto o la operación de un proceso según la empresa. Es un estimado que la misma empresa se va a colocar, es un estándar o una meta que se debe cumplir. Y si no se cumple, van a haber variaciones. Pueden haber variaciones positivas o variaciones negativas. Por eso va a depender de la operatoria. Ahora vamos de los beneficios de los costos estándar. La implantación y utilización adecuada. ¿Para qué les sirve entonces a las empresas tener una receta o tener un estimado de sus operaciones? Bueno, primero para tener un buen control. Un control en decir la materia prima A que me sirve para producir mi producto, yo tengo un estándar que me debe costar 50 quetzales. La trabajo así, costeo con esos 50 quetzales y posteriormente evalúo. Me costó más, me costó 60 quetzales. ¿Qué está pasando entonces ahí? Me voy a investigar. ¿Será que subieron los precios de esa materia prima en el mercado? ¿Será que compré a tiempo? ¿Compré de forma eficiente? Entonces, tener ese estándar versus la realidad me da ese poder de comparación y de poder hacer más eficiente las operaciones en la empresa. Esa es una parte. Otra parte es que obliga a las empresas a hacer presupuestos, a pensar estratégicamente en el futuro. Y eso sirve pues para obtener la mayor eficiencia y los máximos beneficios también y poder brindarle al consumidor un producto de calidad. Recordemos que en los mercados, en el mercado nacional, cualquier empresa se va a topar con competidores y los competidores tal vez van a tener procesos más eficientes que ellos y van a lograr dar el producto a un mejor precio, que significa también a un menor costo. Por eso también sirve la implantación de los costos estándar. Sirve a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel de control. Ahora bien, piensen ustedes en una empresa o si ya trabajan en una empresa, piensen qué departamentos o qué áreas pueden ayudar a la empresa para establecer una fórmula, un maestro o receta de producción, se le llama también esta parte de acá. ¿Qué departamentos creen ustedes que pueden opinar respecto a cuánta materia prima vamos a utilizar? Cuántas horas hombre, cuántos empleados necesito, cuántos gastos de fábrica. Alguien que quisiera participar, ¿qué áreas de la empresa creen ustedes que pueden aportar ideas o se encargan de establecer esta fórmula, ese maestro, esa receta de producción? ¿Alguien que quisiera participar? El área de producción, Lick, es la que tiene que hacer las
Ahí dice que las solicitudes de la materia prima, de la cantidad de obreros que van a necesitar para el proceso de producción. Correcto. Producción puede ser una de esas áreas. ¿Alguien más? Briseida Guzmán. ¿Qué otras áreas cree usted que pueden participar en establecer una receta o un estándar en cada una de los costos? Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué áreas considera usted que pueden participar en establecer una receta, un maestro o una fórmula de materia prima, mano de obra o gastos de fábrica? ¿Inventario? Inventario no es un área como tal. Bueno, vamos a preguntarle a alguien más. Catherine Karina, la misma pregunta. ¿Qué áreas de la empresa cree usted que pueden participar para crear una receta, una fórmula y decir de materia prima necesitamos tanto en cantidad y en costo? De mano de obra tanto, etcétera. El área de producción, Vic. Producción ya la mencionaron. ¿Alguna otra área que se le ocurra? El área de compras. Compras puede ser otra área, exacto. Compras puede ser otra área porque ellos van a tener un expertise o una experiencia en lo que cuesta un material, en lo que cuesta un producto. Vamos a ver. Edwin Francisco. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Yo opino también que el departamento de bodega podría influir muy bien en cuanto a la materia prima, porque ellos tienen los registros de cuánto entra y cuánto sale. En base a eso pueden calcular también el mismo dato. Exactamente. El área de bodega también ellos saben o tienen las cantidades históricas que se compran de los materiales. También pudieran participar. En este puede entrar el departamento de planificación, licenciada. Sí, pudiera ser, solo que planificación se llama más en el gobierno tal vez, pero digamos aquí pudiera ser algo así como presupuestos, pudiera ser también. Planificación. Sí, pueden estar también ahí. El área de mercadeo también puede entrar. Mercadeo, correcto. Sí, porque ellos tienen hacia dónde va el mercado. ¿Será que vamos a aumentar el consumo o vamos hacia abajo? ¿Va? Porque ¿para qué vamos a estar aumentando producción si el mercado se está reduciendo, por ejemplo? Vamos a leer algunos mensajes. El departamento de inventario o de compras. Presupuestos. Laboratorio colocó Oscar Daniel, área de finanzas, correcto. Bueno, aquí pueden participar diferentes áreas. Que lo que se busca es dar, repito, a esa fórmula o ese maestro, a ese estándar, Para fabricar entonces una llanta de un automóvil, yo necesito de caucho, más que todo, necesito tal cantidad, tantos kilogramos, tantas libras para cada llanta que yo produzco. ¿Cuánto me va a costar? Me debería costar en condiciones óptimas $20, $10. Entonces, toda esa información, todas esas recetas, porque en este sistema de costeo me estoy anticipando. Yo voy a costear con lo que
estuvo eficientemente y después lo voy a comparar con la realidad. Por eso es importante que todas las áreas de la empresa participen en la formulación de ese estándar para que no hayan mayores diferencias. Cuando hablamos entonces de costo estándar, tenemos que verlo por las tres grandes áreas en las cuales trabajamos los costos de producción en las empresas, que son materia prima, mano de obra y gastos de fábrica. El costeo estándar entonces también va a analizar o debe estimar cuánto le va a costar cada uno de estos elementos del costo. Y vamos a iniciar con la materia prima directa. La materia prima directa tengo que establecer un estándar de cantidad y un estándar de precio. ¿A qué me refiero con estándar de cantidad? ¿Cuánta materia prima? Aquí es cantidad. ¿Cuánto tengo que tener para poder producir? ¿Qué cantidad es la ideal? ¿Serán 20 onzas, 30 litros, libras, etcétera? Y también debo establecer un estándar de precio. El estándar de precio es cuánto es el precio de esa materia prima en el mercado. ¿Será que la puedo obtener a un precio eficiente o lo voy a comprar a un precio mayor? Obviamente si lo compro a un precio mayor del que está en el mercado, eso va a castigar mis costos y por ende va a castigar mi producto cuando salga al mercado. Entonces, para la materia prima es importante establecer el estándar de cantidad y el estándar de precio. También tenemos la mano de obra directa. Recordemos que la mano de obra directa es ese conocimiento, es ese arte, es ese esfuerzo que se aplica sobre la materia prima y en la cual también tenemos que establecer un estándar de cantidad, eficiencia y un estándar de precio. ¿Quiénes creen ustedes o qué departamento creen ustedes que puede tener información de la cantidad, de la eficiencia de la mano de obra? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Qué departamentos o qué departamento en una empresa creen ustedes que puede tener información de la cantidad eficiente de mano de obra? Recursos humanos. La contabilidad también. Recursos Yo humanos. considero que es producción. Recursos humanos, producción también, porque producción, si llevan registro de las horas hombre, pues ahí van a tener esa información. Correcto. Ellos tienen el estándar de cantidad y eficiencia. Ahora, ¿ustedes creen que el rendimiento de los empleados será el mismo en la mañana de 8 a 12 del mediodía y será el mismo de 1 a 4 de la tarde? En el chat pueden escribir. ¿Creen ustedes que es la misma eficiencia de 8 a 12, por poner un ejemplo, y de 1 a 4 de la tarde? ¿Será la misma eficiencia o pudiera ser que no? Ahí están colocando que no. Que no, dice. Sí, recordemos que en las mañanas uno va con toda la energía normalmente. Si pasó una buena noche, logró descansar bien. Ya en la mañana uno llega desayunado, una buena taza de café y uno va activo. Pero ya tipo 12 llega la hora del almuerzo y hay como un bajón tipo 1. A veces está uno trabajando, pero está hasta cabeceando muchas veces. Todo eso lo ven aquí también. En este estándar de cantidad en horas hombre. Ven esa parte, la mayor eficiencia en las condiciones de trabajo. No es lo mismo trabajar uno en una oficina donde tengo espacios, donde no hay mucha bulla, puedo acomodar bien mis cosas, puedo organizarme, que un espacio pequeño, un espacio reducido o un espacio en un lugar donde hay mucho ruido, mucha bulla. No voy a rendir lo mismo. Entonces, toda esa parte está acá. El estándar de cantidad, la eficiencia, pero tomando en cuenta diferentes factores. Entonces, en las empresas implementar costos estándar no es sencillo. Las empresas, si ustedes trabajan tal vez en alguna empresa o escuchan
que hay empresas que tienen estándares o costos estándares porque son empresas reconocidas y su departamento contable de ingeniería de producción ya tiene experiencia ya en todos estos asuntos. Entonces ellos pueden decir cuáles son los estándares en todas estas áreas. No es un trabajo fácil para poder llegar a un estándar. Y en estándar de precio, de igual forma. Aquí el Departamento de Recursos Humanos va viendo la legislación vigente, salarios mínimos, prestaciones laborales, jornadas de trabajo, horas extras, etcétera. Todo eso entra en juego acá también. Debemos establecer también los cargos indirectos o los gastos indirectos de fábrica. Los gastos indirectos de fábrica, para que los comprendamos, porque tal vez ya tenemos una idea general de los gastos indirectos de fábrica, pero esos gastos son los que la empresa recurre a ellos, pero yo no sé que lo puedo asignar específicamente a cada unidad producida. Por ejemplo, el alquiler de una bodega. Puede estar la gran bodega y yo utilizar un 60% de la bodega, un 40%, pero yo no puedo decir, pagué 100,000 quetzales de alquiler de la bodega, a esta Coca-Cola que yo produzco le corresponden 2 quetzales de eso. O sea, se hace un trabajo engorroso estar asignando ese costo a cada unidad producida. Entonces, por eso se llaman cargos indirectos o gastos indirectos de fabricación, porque lo que se hace es que a nivel global y dependiendo de cada empresa o de cada industria, se van haciendo las cargas de esos costos a ciertas áreas, a ciertos rubros y a ciertos productos. Dicho de otra forma, son gastos que no están directamente vinculados con el producto o no se pueden vincular de una forma tan clara. Puede ser materia prima indirecta, mano de obra indirecta y gastos fabriles en general, depreciaciones, alquiler de bodega. Estos cargos indirectos en costeo estándar hay que considerar la parte fija y la parte variable. A ver, alguien que se recuerde por qué decimos muchas veces que hay costos o gastos fijos y costos y gastos variables. Definamos primero qué son los gastos o los costos fijos. Le voy a preguntar a alguien para que participen todos. Sergio David Chum, ¿a qué nos referimos cuando decimos costos fijos? Sergio David Chum. Son los que no cambian como salarios alquileres, pero son los que no cambian respecto a qué. O sea, ahí nos quedamos cortos, porque solo dice, son lo que no cambian como salarios alquileres, pero el cambio respecto a qué. Vamos a escuchar a Claudia. Claudia Jiménez. Son los que no varía el precio, son gastos que ya están establecidos y que se van a mantener en esa permanencia, así como decía el compañero, tal vez el tema de los alquileres, se hace un contrato durante todo el año, se va a pagar tanto mensual, o sea, son gastos que ya están fijos y establecidos. Ajá, pero son costos y gastos fijos respecto a qué. O sea, yo sé que tengo que pagar salarios respecto a qué son fijos, para aclarar esta otra parte. No importa respecto a la producción. Exactamente, ajá. Eso es lo que le hace falta a la definición que todos están diciendo. Sí, o sea, son los costos y los gastos que se mantienen fijos respecto a la producción. Ya sea que yo suba la producción o la baje, esos van a ser los mismos, se van a mantener constantes. Ahora, los gastos es lo contrario. Estos sí van a ir en forma paralela a la producción. Mientras más producción, más gasto variable. Mientras menos producción, menos gasto variable. En esta parte entonces de los cargos indirectos o los gastos indirectos, lo que tenemos que ir estableciendo, presupuestando los gastos fijos y los gastos variables.
¿qué elementos debemos considerar en la determinación del costo estándar de cargos indirectos por unidad? O sea, como les dije anteriormente, los gastos indirectos de fabricación o cargos indirectos, lo complicado o lo difícil es asignarle a cada unidad esos gastos. Sin embargo, las empresas lo hacen de diferentes formas, pero ¿qué hay que tomar en cuenta para hacerlo? Primero, capacidad de producción de la planta. ¿Será que la planta está trabajando un 100% o está trabajando por abajo de ese 100%? Y aquí quiero hacerles otra pregunta. Esta voy a hacer la general. ¿Creen ustedes que todas las empresas o las fábricas deberían trabajar a un 100% de su capacidad? ¿Sí o no? Solo respóndanme en el chat si sí o si no. Se les voy a repetir la pregunta. ¿Creen ustedes que todas las empresas o las industrias deberían trabajar al 100% de su capacidad? ¿Sí o no? Algunos dicen no. Otros dicen sí. No. Otros sí. Bueno, entonces ahí tenemos dos respuestas. Vamos a preguntarle a Stephanie Alexandra Catalán por qué considera que sí deberían trabajar las empresas al tope, al 100%. Buenas tardes, licenciado. Buenas Pues tardes. considero que para explotar ahí sí que las capacidades y sacar calidad de productos, ¿verdad? Sí. Calidad, sí. Sí, el usar al 100% le va a ayudar en el volumen. Pero sí se puede sacar la experiencia. Ahora vamos a escuchar a alguien que de los que dijo que no. Por ejemplo, Sandy Ramírez, ¿por qué cree usted que no deberían trabajar al 100% de su capacidad? Vamos a ver a alguien más. Heidi Marisol Grijalva, ¿por qué considera que no deberían trabajar al 100% de su capacidad las empresas, de su capacidad productiva? María José Peña Vega, ¿por qué considera que no deberían trabajar al 100% de su capacidad? Pues yo siento Lee, que sí tendrían más producción, pero yo pienso que explotarían más la mano de obra, entonces tal vez no rindieran lo que deberían. Exactamente, hay que tener cuidado. Miren, pues aquí, tal vez haciéndolo un poco más objetivo, cada empresa toma su decisión, pero digamos, capacidades de producción de planta. Si las empresas trabajan a un 100%, deberían tener una demanda del producto de un 100% y no se dan abasto, no pueden cubrir su mercado y están trabajando constantemente con toda su capacidad. Si es así, tal vez se justifica trabajar a un 100%. Por eso los que dijeron que sí tienen parte de razón. Ahora, el riesgo acá es que uno de los problemas que puede haber es explotar mucho al recurso humano, a tal forma que se empiecen a enfermar, vayan al doctor, y es como la fábula de la gallina de los huevos de oro. Yo debo cuidar esa gallina que me está produciendo esos huevos de oro. Es decir, yo debo cuidar a mi personal también, que tenga un descanso reparador para que me pueda seguir rindiendo. Entonces, los que dijeron que no también tienen razón. Porque si no hay una demanda tan fuerte en el mercado, ¿para qué voy a producir al 100%? Otra cosa es el desgaste de la maquinaria. Entonces, todo eso se tiene que evaluar aquí para poder considerar los cargos indirectos de fábrica, la capacidad de producción de la planta.
Punto número 2. Se debe realizar un presupuesto flexible de cargos indirectos fijos y variables. Este presupuesto flexible va a simular diferentes unidades a producir y va a determinar cuánto debería ser el costo fijo y cuánto debería ser el costo variable. Y por último, también tendría que tener la cuota estándar de cargos indirectos. Es decir, que este es el estudio ya pormenorizado de contabilidad, producción, ingeniería, etcétera, de cuál sería esa cuota adecuada, ese estándar que yo debería manejar. Muy bien, vamos a ver esa parte de los cargos o gastos indirectos de producción. Vamos a ver este ejemplo. Planta de proceso número 1, vamos a ver la capacidad de producción expresada en horas hombre de mano de obra directa. Dice acá que el presupuesto flexible revela los costos a 4 niveles de producción. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se pudiera presupuestar los cargos indirectos, tanto fijo como variables. Se deben usar entonces, a través de un presupuesto flexible, 4 niveles de producción. Todos los cargos indirectos se han separado en costos fijos y costos variables. El comportamiento de los costos variables, por unidad es el siguiente. Entonces aquí vamos a tener cuáles son los costos variables, materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos variables. $1, $3.80, $1.70. El total de los costos variables va a ser de 6.50 por cada unidad producida. No vayan a confundir esta materia prima indirecta con la materia prima directa, ¿sí? Ahorita estamos solo en gastos indirectos y ahí puede haber materia prima indirecta. Por ejemplo, un empaque que va en varias botellas del producto que vendo puede ser materia prima indirecta. Acá entonces la cuota de gastos variables sería de 6.50. Para transformar una unidad se requiere de 1 hora hombre de mano de obra directa. Vamos entonces a la ilustración. Aquí tenemos los cargos indirectos presupuestados a 4 niveles de producción. La empresa Alesca S.A. Y vamos a ver el presupuesto de cargos indirectos correspondiente al mes de agosto. Estos cuadros yo los saqué de un libro de autoría mexicana, por eso ven pesos, pero nos sirve para ilustrar lo que queremos ver en gastos indirectos. Por ejemplo, de este lado vamos a tener las horas hombre invertidas. ¿Se recuerdan que aquí nos decían que para transformar una unidad se requiere de 1 hora hombre? O sea que 1 hora hombre equivale a 1 unidad producida. Entonces aquí tenemos la capacidad medida en horas hombre de mano de obra directa. Vamos a medir para 4 niveles de producción. Una de 2.000, otra de 3.000, de 4.000 y de 5.000. Vamos a tener los costos fijos. Estos costos fijos son, por ejemplo, sueldos y salarios indirectos, depreciaciones fabriles, la renta y otros costos fijos. Aquí entonces ya me dieron mi total de costo variable por cada uno de estos ítems. Y aquí en este otro cuadro ya me están dando para cada nivel de producción, me están dando cuántos van a ser esos costos fijos que yo voy a tener. Por ejemplo, el total de costos fijos, si voy a utilizar 2.000 hora hombre, sería de 45.000, 3.000, 45.000, 4.000, 45.000, 5.000, 45.000. ¿Por qué? Porque son los costos fijos. Sea que aumente la producción, mis costos fijos permanecen constantes. Veamos entonces ahora los cargos indirectos presupuestados a 4 niveles de producción. La conclusión, ¿cuál es? Primero voy a tener los costos variables. Voy a tener la materia prima indirecta de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Voy a tener los sueldos y salarios indirectos 7.600, 11.400, 15.200 y 19.000. Y otros costos variables para cada nivel de producción.
¿De dónde salen estos valores? Por ejemplo, si nos vamos al primer cuadro donde nos habían dado, aquí tenemos materia prima indirecta, vean, es de 1 peso. La mano de obra directa 3.80. Para sacar esos datos que están en el cuadro, solo multiplicamos 1 por 2000, que es el primer escenario, que voy a producir 2000 unidades, en el otro 3000. Entonces, 1 por 2000 les va a dar este valor que está acá, 2000. Luego tenemos 2000, 3000, 4000. 380 que teníamos de gastos variables de sueldos o de mano de obra por 2000 les va a dar 7600, 11400, etcétera. Y otros costos variables de igual forma. Multiplicamos nada más los costos variables por cada unidad para cada nivel de producción y les va a ir dando estos valores que están acá. Estos sí son variables porque, como dijimos anteriormente, están o corresponden directamente a la producción. Aquí entonces voy a tener el total de costos variables para cada nivel de producción. Y luego voy a tener el total de cargos indirectos. Total de cargos indirectos presupuestados. ¿De dónde surgen estos valores? Es la suma de los costos fijos, que estos permanecen constantes, recordemos, más los gastos indirectos. 45,000 más 13,000 les va a dar 58,000 para el primer nivel de producción de 2000 unidades. 64,500 para el segundo, para la segunda proyección de 3000 unidades y así con las otras dos. Entonces vemos aquí como para poder presupuestar y crear un estándar de gastos fabriles o de gastos indirectos de producción, voy a tener una parte variable y una parte fija. Aquí estamos trabajando con 4 escenarios. Ahora veamos un resumen de cuotas estándar de cargos indirectos por hora hombre de mano de obra directa. Y por ejemplo aquí tenemos la capacidad en horas hombre de mano de obra directa. Se recuerdan que estamos trabajando los 4 niveles de horas hombre, o sea, de la capacidad de producción. ¿Y cuál va a ser la cuota estándar por horas hombre de mano de obra directa? Si yo voy a trabajar 2000 horas hombre, voy a tener fijo 22.50 y variable 6.50 para un total de 29. Ese sería mi costo estándar por hora hombre de la mano de obra directa. Por ejemplo, para un nivel de 3000 tendría fijo 15 y variable 6.50 para un total de cargo indirecto estándar de 21.50. Y así con cada uno. Ahora, ¿por qué creen ustedes que aquí en la capacidad de horas hombre de la mano de obra de 5000 el costo fijo bajó? ¿Por qué disminuyó aquí tanto, creen ustedes? Aquí estamos viendo ya solo por cada hora hombre en cuánto me va a quedar la cuota de gastos indirectos de fabricación para 4 niveles. Pero vean cómo los costos fijos fueron disminuyendo a medida que aumentaban las horas hombre. ¿Alguien que quisiera comentar por qué se dio ese efecto ahí? En los gastos fijos, costos y gastos fijos. Pues yo pienso, Loli, que entre más personal se use para producir algo, se reducen los costos. Se reduce el costo fijo por cada hora, ¿verdad? Producida. Exacto. Exacto, esa es la respuesta. Porque el costo fijo, mientras más voy a producir, es mejor para aprovechar ese costo fijo. Por eso ven ustedes que aquí, a mayor presupuesto de horas hombre a trabajar, va disminuyendo. Ahora, el variable ese permanece constante, porque ese por cada unidad va a ser el mismo. Ese sí no va a variar. Y por ende, la cuota estándar de cargos indirectos o de gastos indirectos de fabricación
también por cada nivel va a ir bajando por esta parte fija. Vean que pasa de 29 si produzco 2000, pero llega a 15.50 si produzco 5000. Esto es parte de del análisis que tendrían que hacer las empresas. ¿Cuáles son sus costos fijos, sus costos variables? Y establecer un estándar de gastos indirectos de fabricación. Ahora vamos a ver la ilustración. La ilustración, por ejemplo, la ilustración 8.3 se presenta el comportamiento de los costos fijos, los costos variables y la cuota estándar. Aquí está más gráfico que los costos fijos. Vimos que para cada volumen de horas hombre o volumen de producción se mantiene constante, ¿sí? Es una línea constante, no varía. Sin embargo, los costos variables, esto sí, a mayor producción, mayor costo. Esta línea que ven ustedes acá. Que está abajo es el comportamiento de los costos fijos, costos variables y la cuota estándar de gastos indirectos de fábrica. Entonces aquí vemos que los costos fijos siguen siendo estos que están acá en el triángulo y los costos variables son estos cuadrados que están acá. Ambos van a formar parte de la cuota estándar total de gastos indirectos, que es la que está acá. Ahora sí, entremos a la parte de la determinación del presupuesto flexible de cargos indirectos. ¿Cómo es que yo puedo totalizar? El presupuesto flexible de cargos indirectos va a ser igual al costo variable por unidad multiplicado por la capacidad de producción, horas hombre de la mano de obra directa, más el presupuesto de costos fijos. O bien pudiera ser presupuestos flexibles de cargos indirectos. Va a ser igual a capacidad de producción, horas hombre de mano de obra directa por cuota estándar de cargos indirectos. Esta es una fórmula general de los datos que ya calculamos anteriormente. Veamos este ejemplo. El presupuesto flexible de cargos indirectos del mes de agosto fue de 71,000 pesos. Ese es el presupuesto. ¿Cómo es que se determinó? Para un nivel de producción tenemos costo variable por unidad. Este ya lo habíamos determinado anteriormente, 650. Y la capacidad de producción en horas hombre de mano de obra directa va a ser de 4,000 más 45,000. El presupuesto flexible de cargos indirectos sería de 71,000. Es decir que aquí solo estamos aplicando la fórmula con los datos que habíamos obtenido anteriormente. Recuerdan que ya habíamos visto que sería 650 la parte variable en cualquier nivel de producción. Eso es lo mismo que estamos utilizando acá, pero aquí ya estamos utilizando el nivel de producción de 4,000 horas hombre. 650 por 4,000 más los costos fijos. Los costos fijos son de 45,000, me da un presupuesto flexible de cargos indirectos total de 71,000. ¿De qué otra forma puedo calcular esto? También utilizando las horas hombre para las cuales estoy haciendo mi presupuesto de gastos indirectos multiplicado por la cuota estándar de cargos indirectos, 17.75. Como es para un nivel de 4,000 horas hombre, recuerdan que habíamos calculado la cuota estándar. Es esa que está acá, vean, 17.75. Esa cuota estándar es la que calculo en esta fórmula, pero llego al mismo resultado. El presupuesto flexible de cargos indirectos para una producción estimada de 4,000 horas hombre sería de 71,000. Cuando ya se tienen los estándares, ya tenemos el presupuesto de los gastos indirectos de fabricación. Es decir, ya tengo el estándar de materia prima, primer elemento, materia prima en cantidad, en costo,
Mano de obra, ya tengo el estándar en cantidad y en costo. Y ya tengo el presupuesto de cargos indirectos, ya lo tengo determinado para un nivel de producción. Lo que tengo que hacer es actualizar los estándares. Es decir, una empresa que hace 5 años manejaba un estándar de materia prima y de costo ya no puede seguir manejando al día de hoy el mismo estándar. Cada semestre, cada trimestre, no sé, cada año deben ir actualizando todos esos valores porque todo va evolucionando. Si no, vean ahora, solo con el hecho de haber una guerra entre Rusia y Ucrania ha traído alza en precios de combustible, especulación y ha traído también alza en la canasta básica en muchos países. Entonces todo eso hay que irlo actualizando. Y debo actualizar en los 3 grandes rubros: materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Luego que ya establecimos los costos estándar, ya tengo un dato, debemos ver las variaciones, porque ese es uno de los fines de establecer costos estándar. Uno de los fines es poder comparar lo estándar, lo que debió haber sido, versus la realidad. Y para eso tengo que comparar la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos de fabricación. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es la teoría, pero es importante que ustedes ya vayan agarrando los términos y vayan entendiendo del por qué vamos a trabajar variaciones también, porque dentro de 15 días, después que salgamos del primer examen parcial, vamos a entrar ya a ver algunos casos prácticos donde vamos a estar viendo que el costo estándar de producir tantas botellas es tanto, la cantidad estándar tanto, en fin, vamos a utilizar toda la terminología. Este tema no entra en el primer examen parcial hoy. Este ya es tema del segundo examen parcial. Muy bien, entonces, les decía, después tenemos que trabajar las variaciones. Las variaciones, primero vamos a irnos por el orden de los elementos del costo. Vamos a trabajar la materia prima directa. Debo establecer variaciones en cantidad y en precio. ¿Cómo establezco una variación en cantidad? También se le llama eficiencia. Va a ser igual a la cantidad estándar que se debió haber utilizado menos la cantidad realmente utilizada. La diferencia entre estos dos la voy a multiplicar por el precio estándar unitario, ¿sí? Esto es importante que se les va quedando. Que las diferencias en cantidades de materia prima, de mano de obra y gastos de fábrica se va a multiplicar por el precio estándar. Se hace de esta forma para quitar el efecto de las variaciones en los precios o en los costos de los productos. La variación en precio, aquí vimos variación en cantidad, se le llama eficiencia. También vamos a ver variación en precio. La fórmula para ver la variación en precio es precio estándar por unidad menos el precio real por unidad. Y eso lo voy a multiplicar por la cantidad real comprada o utilizada. Veamos un caso práctico. Tenemos, por ejemplo, que en la empresa se terminaron 315 unidades. Luego, la información estándar de la materia prima A me dice que la cantidad estándar por cada unidad fue de 7 kilogramos. La cantidad estándar total entonces sería 315 unidades terminadas por 7 kilogramos de la materia prima A. Eso me da un total de materia prima de 2.205 kilogramos. El precio estándar por cada kilogramo debió haber sido de 2.80. El costo estándar total entonces debió haber sido 2.205 kilogramos por 2.80. En total, el costo estándar total de utilizar esta materia prima A para estas 315 unidades tuvo que haber sido de 6.174 pesos. O digamos quetzales de una vez para no hacernos bolas. Supongamos que son quetzales. Serían 6.174 quetzales. Esto es un estándar, lo ideal.
lo que determinó la empresa con estudios de mercado, de producción, mercadeo, etcétera, dicen que para cada unidad producida, la materia prima yo tengo que utilizar 7 kilogramos. Y la cantidad y el precio, perdón, de cada kilogramo tuvo que haber sido de 2.80. Bueno, este tuvo que haber sido mi estándar. ¿Qué pasó en la realidad? La cantidad real total utilizada fue de 2.200 kilogramos. Y el precio real que yo pagué fue de 3 quetzales. Entonces, el costo real, ¿cuál fue? Las 2.215 kilogramos a 3 quetzales cada uno, me da un total de 6.645 quetzales. Entonces, vean cómo hay una variación entre el estándar, el ideal, la receta, el maestro, versus la realidad. Y veamos esa variación a continuación. Aquí tengo entonces la materia prima A. Lo que me debió haber costado fue 6.174 y la realidad fueron 6.645. La variación fue de 471. Se dice que es una variación general o total desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque yo costeé más de lo que había presupuestado. ¿Sí? El estándar era 6.174 y en realidad costeé 6.645. Ahora analicemos por eficiencia y por precio, o sea, en cantidad y en precio. Analicemos las variaciones de la materia prima A en cantidad. El estándar que yo debía haber utilizado, que me dieron aquí la información, debió haber sido de 2.205 kilogramos. Es lo que tenemos acá, 2.205 kilogramos. En realidad utilicé 2.215. Esta es la realidad, 2.215. ¿Cuál es la variación? Entonces son de 10 kilogramos. Esta variación la voy a multiplicar por, ¿se recuerdan? El costo estándar. Vamos a irnos a la fórmula. ¿Recuerdan de esta fórmula? Me dice que la variación en cantidad va a ser cantidad estándar que se debió haber utilizado menos cantidad realmente utilizada. Y eso lo voy a multiplicar por el precio estándar unitario. El precio estándar es de 2.80. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, en la variación en cantidad de la materia prima A va a ser de 28 quetzales. Fue de 28 quetzales. Ahora vámonos en precio. En precio, cada unidad, cada kilogramo me debió haber costado 2.80. Y en la realidad me costó 3. Esto que está acá. Me debió haber costado 2.80, pero en la realidad me costó 3. Pues aquí se da la variación de 20 centavos y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad real consumida de kilogramos. ¿Dónde está esa cantidad real? Es la misma que está acá. 20 centavos por 2.215. Me da una variación total en precio de 443 quetzales. Entonces aquí estos 471 ya los tengo desglosados. En cantidad fue una variación desfavorable de 28 quetzales y en precio de 443. Si lo queremos ver así, fallamos más en el precio. En ambos fallamos en el cálculo porque son desfavorables. Pero la mayor falla fue en el precio en el que obtuve ese producto. Al final es una variación desfavorable en la ejecución del costo de la materia prima de 471. ¿Y para qué sirve entonces esto también? Bueno, puedo ir a investigar qué fue lo que pasó acá. ¿Será que el departamento de compras fue eficiente en la negociación que se hizo de esa compra? ¿Cuál es el motivo del aumento de esa compra? Y por eso se dice que el costo estándar forma parte de todo el proceso administrativo de una empresa. Administración, planificación, control, porque me permite llegar a estos cruces también. ¿Alguna duda que tengan respecto a los cálculos que hacemos relacionados con las variaciones en materia prima? Ahorita estamos con el primer elemento del costo, materia prima en cantidad y en gasto. Los escucho en este momento. Si tienen alguna duda, pueden levantar su mano.
Bien, si no hay dudas, pasemos entonces a la gráfica ilustrativa. En esta gráfica solo tenemos en el eje de las Y el precio por kilogramo. Va de 2 quetzales hasta 3 quetzales. Y el estándar debió haber sido de 2.80. En el eje de las X tenemos la cantidad estándar, la cantidad de kilogramos que se utilizó. Entonces vean cómo el estándar era utilizar 2.200 kilogramos a un precio de 2.80. Sin embargo, me pasé en precio 20 centavos porque me costó 3 y no 2.80. Y en cantidad me pasé también 10 kilogramos, de 2.205 a 2.215. Y por eso se da la variación desfavorable en materia prima. Ahora veamos la variación en mano de obra directa. La variación en la mano de obra directa, de igual forma, se tiene que medir en cantidad, o sea, cantidad, eficiencia y en precio. La fórmula, por ejemplo, de variación en cantidad de la eficiencia de la mano de obra es total horas hombre que se debió haber empleado menos total horas hombre realmente empleadas, y eso lo voy a multiplicar por costo hora hombre estándar de mano de obra directa. La variación en precio sería el costo hora hombre estándar menos el costo hora hombre real por el número de horas realmente trabajadas o empleadas. Veamos el ejemplo 4. Tenemos un obrero nivel 20, dice acá. Este obrero terminó 315 unidades. Información estándar, dice. Horas hombre estándar por unidad tuvieron que haber sido 7 horas. 7 horas para producir cada unidad. Entonces, el total de horas hombre estándar sería, este empleado produjo 315 unidades por 7, me daría 2.205 horas para producir esta cantidad. El costo hora hombre estándar sería de 2.10 para un costo estándar total, o sea, 2.10 multiplicado por las 2.205 horas me daría un costo estándar total de 4.630.50. En la producción de estas 315 unidades, yo tuve que haber costeado un estándar de 4.630.50. ¿Qué sucedió en la realidad? En la realidad, las horas hombre utilizadas fueron de 2.170. El costo hora hombre real fue de 2.12. ¿Cuál fue el costo real entonces? 2.170 horas utilizadas por un costo de 2.12. Me da un costo real total de 4.600.40. Vean cómo acá estamos ante una variación favorable, porque el estándar es 4.630.50 y yo costeé en mano de obra 4.600.40. Vamos a ver entonces acá que analizando ya la variación la vamos a dividir en cantidad y en precio. Primero, en cantidad tuve que haber utilizado, el estándar era de 2.205. Sin embargo, yo realmente utilicé 2.170. Entonces hubo una eficiencia en la producción y hubo una variación favorable de 35 horas. Esa variación la voy a multiplicar por el costo estándar de cada hora hombre, que es de 2.10. Eso me da un total de variación favorable en cantidad de 73.50. Ahora vámonos con el precio. El precio de cada hora hombre. El estándar me decía que tuve que haber pagado por cada hora hombre 2 quetzales con 10. Pero en la realidad pagué 2 quetzales con 12. Entonces aquí tengo una variación de 2 centavos. La voy a multiplicar por las horas realmente empleadas en la producción, que fueron 2.170. Eso me da una variación desfavorable de 43.40. Pero al comparar la variación favorable en cantidad versus la variación desfavorable en precio, al final me da una variación total en mano de obra de 30.10. Esa variación es una variación favorable. Y es lo que ustedes pueden ver acá. En precio, en esta gráfica, en el eje de las X, está el costo de la hora hombre. En precio tuve una variación desfavorable porque el estándar era 2.10
y yo pagué 212. Pero en cantidad, el estándar era 2205, pero en realidad yo utilicé 2170. Entonces tengo esta área de variación favorable en mano de obra. ¿Alguna duda con la forma de calcular las variaciones en mano de obra directa? Y por último, entonces tenemos que calcular la variación en cargos indirectos de fabricación. Aquí existen dos procedimientos para hacerlo. El procedimiento número 1 lo podemos hacer en presupuesto y en capacidad. Y en el procedimiento número 2 lo podemos hacer en presupuesto, en capacidad y en cantidad o eficiencia. En ambos procedimientos vamos a llegar al mismo objetivo. Por ejemplo, en el procedimiento 1, la variación en presupuesto va a ser igual a los cargos indirectos presupuestados menos los cargos indirectos reales. ¿Cómo obtengo estos cargos indirectos presupuestados? ¿Se recuerdan que vimos ya esa parte de los gastos indirectos de fabricación que es necesario presupuestar? Estos cargos indirectos entonces surgen del total de horas hombre de mano de obra directa, o sea, la capacidad de producción multiplicada por el costo por hora hombre de cargos indirectos. La variación en capacidad, ¿cómo se obtiene? El total de horas hombre presupuestadas menos el total de horas hombre que se debieron haber empleado en la producción, y eso lo voy a multiplicar por los costos por hora hombre de cargos indirectos. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo número 5. Tenemos el presupuesto del periodo. La producción presupuestada en unidades se presupuestó que debió haber sido de 280 unidades. Las horas hombre por cada unidad de 7, en total serían 280 por 7, 1960. Eso debió haber sido la capacidad de producción. El costo por hora de cargos indirectos presupuestado se presupuestó en 2 quetzales. Entonces multiplicamos 1960 por 2 y eso me daría el total de cargos indirectos presupuestados de 3.920. Ahora, ¿qué ocurrió en la realidad? En la realidad, la producción fue de 315 unidades. El total de cargos indirectos del periodo fue de 4.725. Y el total de cargos indirectos aplicados, esto se calcula los 315 unidades de producción multiplicado por las horas hombre de cada unidad, multiplicado por el costo estándar de gastos indirectos presupuestado. Eso me da un total de 4.410. Las horas hombre realmente empleadas fueron de 2.170. No de 1.960, sino 2.170. Con estos elementos entonces ya puedo calcular las diferencias en los gastos indirectos de fabricación. Y vamos a determinar la variación de cargos indirectos. Vamos a hacer el análisis de las variaciones en presupuesto primero. Recuerdan que gastos presupuestados debieron haber sido 3.920, pero en la realidad fueron 4.725. Aquí hay una variación de 805 en presupuesto, en gastos indirectos de fabricación. Ahora veamos en capacidad. Las horas presupuestadas debieron haber sido 1.960. Y en la realidad fueron 2.170. Presupuestadas debieron haber sido 1.960. Y en la realidad, las horas estándar, sería 7 por 2.700. Nos daría las 2.205. La variación entonces acá en capacidad fue de 245 horas. Y eso lo vamos a multiplicar
por 2 quetzales. 2 quetzales en el total por hora de cargos indirectos presupuestados, que está acá. Eso me da un total de variación de 490. Al comparar entonces la variación de 805 en presupuesto menos la variación en capacidad, aquí fue una variación desfavorable y aquí es una variación favorable, sería una variación total desfavorable de 315 quetzales. Y luego pues solo determinamos la variación de cargos indirectos, ¿sí? En costo. Por ejemplo, el estándar, el costo estándar total debió haber sido de 4.410, pero en realidad fue de 4.725. Estos valores que ustedes ven acá son los que ya están aquí en el cuadro. 4.410, pero en realidad fue 4.725. Y es una variación desfavorable que se dividió en 2 clases, en presupuesto y en capacidad. Esa es la forma de calcular las variaciones por el procedimiento 1. El procedimiento número 2, tenemos la siguiente fórmula, o agregamos la variación en capacidad, en eficiencia. ¿De dónde sale esta variación? Del total de horas hombre que se debieron haber empleado en la producción, menos el total de horas hombre realmente empleadas. Y eso lo voy a multiplicar por los costos por hora de cargos indirectos. Ya vimos que la variación total del estándar versus la realidad de los cargos indirectos fue de 315. Vamos a verla con el procedimiento número 2, cómo podemos llegar al mismo valor. Aquí trabajamos la variación en presupuesto que ya vimos anteriormente. ¿Se recuerdan que es de 805? Y la variación en capacidad ahora, ¿cómo es que se mide? Las horas presupuestadas, 1960, versus las horas reales utilizadas. Eso me da una variación de 210 horas multiplicadas por 2 quetzales, que es el costo estándar de cada hora hombre. Eso me da una variación de 420, una variación favorable de 420. Y luego vean, este es en el procedimiento 2 para calcular la variación de los gastos indirectos de fábrica, podemos agregar este elemento en cantidad, en eficiencia. ¿Y qué es lo que comparamos? Las horas estándar, 2205, versus las horas reales. Aquí una variación de 35 horas. Lo multiplico por 2 y me da una variación en quetzales de 70, que es favorable. Al hacer la suma vertical de estas variaciones, me da un total de 315. Llego a la misma variación, tanto con el procedimiento 1 como con el procedimiento número 2. Obviamente los elementos que cambiaron al compararse fueron estos de acá. Aquí son, en capacidad son las horas presupuestadas versus las reales, multiplicado por el estándar, y en cantidad son las horas estándar versus las reales. De igual forma multiplicado por el estándar. Realmente esto queda de la siguiente forma. Solo voy a pasar lista, disculpe. Voy a aprovechar para pasar otra lista. Ahí estamos. Entonces ahora, aquí tenemos gráficamente los valores que nos fueron surgiendo para poder determinar la variación en cargos indirectos de fabricación. ¿Sí, Ruth Norelia? ¿Y aquí siempre se tiene que ir graficando o es solo para que miremos la... Esto es para fines ilustrativos, pero lo que sí quiero con esta clase que les quede claro por qué hacemos variaciones, con qué se multiplica. Pero estas gráficas no
es solo para ilustrarles a ustedes si quedó a favor o quedó de forma desfavorable y cuál es el motivo. Pero acá en el eje de las Y, por ejemplo, ahorita estamos en la sección de variaciones en gastos indirectos de fabricación. Aquí en el eje de las Y tenemos las cantidades presupuestadas, el estándar y la realidad. En este caso, tenemos un exceso sobre el presupuesto de 805, porque en la realidad yo en gastos indirectos consumí 4.725, pero tenía presupuestados 3.920. Entonces hay un exceso de esta parte acá de 805. Ahora veamos en cantidad de horas hombre. En cantidad de horas hombre había un presupuesto de 1.960. Yo realmente utilicé 2.170. Y el estándar era de 2.250. Entonces aquí era donde había una variación favorable entre el real y el estándar, pero desfavorable entre el real y el presupuestado, que es esta área que ustedes ven acá. Si analizamos la capacidad aprovechada, realmente las horas presupuestadas fueron de 1.960 y las horas estándar de 2.105. Hubo un exceso en el aprovechamiento de la capacidad, pudiéramos decir, en 245 horas. Este sería entonces la parte de los gastos indirectos de fabricación. Esos son entonces los costos estándar. Una receta, un estimado, pero después que yo costeo, debo compararlo con la realidad. Y pueden haber variaciones favorables o variaciones desfavorables. Y eso es lo que vamos a desarrollar dentro de 15 días. Ya sería prácticamente toda la práctica que vamos a estar realizando. No sé si tienen alguna duda con este tema de costo estándar o con cualquier otro tema que me puedan comentar si tienen alguna duda. Muy bien, si no hay dudas, les comento que el día de hoy vamos a tener nuestra prueba corta. Esa la tuvimos que haber hecho hace 8 días. Sin embargo, no teníamos plataforma Moodle. Afortunadamente el día de hoy ya la tenemos. Y yo esperaría que a todos estén asignados a la misma para que puedan hacer esta evaluación. Son las 4:25. A las 4:30 se va a habilitar el cuestionario. Desde que ustedes empiezan a hacer el cuestionario, únicamente van a contar con 10 minutos para poder responder 10 preguntas. Son preguntas teóricas de los temas que ya vimos, de costeo histórico por órdenes de fabricación y el tema introductorio de qué son los costos. Así que pueden ingresar a la plataforma Moodle y en 4 minutos ya van a tener habilitado la primera prueba corta. Está en la sección de evaluaciones. Ahí van a encontrar como prueba corta número 1 de contabilidad y la deben realizar, por favor. Desde que, les repito, desde que ingresan a la prueba van a tener 10 minutos. La misma va a estar habilitada de 4:30 a 5 de la tarde. Si ya no tienen ninguna otra duda, algún comentario, lo dejamos hasta acá entonces. Y les recuerdo que nos vemos dentro de 8 días para el primer examen parcial. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde. Feliz tarde, Nick. No vamos a tener link de asistencia. Esa es automática, no se preocupen. De acuerdo, gracias.